Hay un nombre que, a través de siglos, culturas e idiomas, se ha convertido en la personificación misma de la traición. Es un nombre que no necesita traducción, un estigma universal que representa la ruptura de la confianza más sagrada, Judas Iscariote. Pero tras el arquetipo del villano se esconde la historia de un hombre. Una historia compleja, forjada en el caldero político y religioso de una tierra ocupada, una historia de fe, responsabilidad y una única decisión que alteró irrevocablemente el curso de la historia humana. Esta es la crónica definitiva del apóstol perdido. Para comprender a Judas, primero debemos respirar el aire de su época. En el siglo I, Judea era una posesión orgullosa pero herida del Imperio Romano. Gobernada con mano de hierro por prefectos como Poncio Pilato, la provincia era un ejemplo de tensión contenida. Las legiones romanas patrullaban las calles, sus estandartes, con el águila imperial, eran una afrenta diaria a la fe monoteísta de los judíos. Impuestos exorbitantes financiaban un imperio lejano, mientras la población local luchaba por su identidad. Esta humillación colectiva fue terreno fértil para una ferviente esperanza mesiánica. En sinagogas y hogares, las escrituras de los profetas Isaías y Daniel se leían con renovada urgencia. La venida de un Mesías, ungido por Dios, no era una cuestión de sí, sino de cuándo. La creencia popular imaginaba un líder militar, un nuevo rey David, que restauraría la soberanía de Israel. Es en este mundo inestable donde un hombre llamado Yehuda, o Judas de Queriot, entra en nuestra historia. Su apellido, Iscariote, es nuestro primer enigma. La teoría más aceptada lo traduce como Isqueriot, el hombre de Queriot, una ciudad del sur de Judea. De ser correcta, esto lo distingue notablemente. Los otros 11 apóstoles eran galileos, hombres del norte, con sus propios acentos y costumbres. Judas habría sido el único judío del sur, un forastero entre sus compatriotas, quizás aportando la perspectiva más mundana y politizada de alguien que vivía más cerca del centro del poder en Jerusalén. A pesar de sus diferencias, Judas respondió al llamado. Fue elegido para ser uno de los 12. Esta decisión no fue poca. Ser apóstol significaba abandonarlo todo, familia, profesión, hogar. Implicaba una vida de vagabundeo, dependencia y, a menudo, peligro. Durante unos 3 años, Judas fue testigo presencial de acontecimientos que desafiaban la lógica. Vio el agua convertida en vino, a los enfermos levantarse y caminar, y escuchó el sermón de la montaña, una ética radical que revolucionó el mundo. Su inteligencia y capacidad administrativa debieron ser evidentes, pues se le confió el cargo de tesorero. En un grupo que vivía de donaciones, este era un puesto de inmensa confianza y responsabilidad. Gestionaba los recursos que aseguraban que todos tuvieran comida y un lugar donde dormir. Sin embargo, es el Evangelio de Juan el que proyecta la primera huella imborrable en su carácter, describiéndolo no como un fiel guardián, sino como un ladrón que malversaba fondos para su propio beneficio. Su inteligencia y capacidad administrativa debieron ser evidentes, pues se le confió el cargo de tesorero. En un grupo que vivía de donaciones, este era un puesto de inmensa confianza y responsabilidad. Gestionaba los recursos que aseguraban que todos tuvieran comida y un lugar donde dormir. Sin embargo, es el Evangelio de Juan el que proyecta la primera huella imborrable en su carácter, describiéndolo no como un fiel guardián, sino como un ladrón que malversaba fondos para su propio beneficio. La llegada a Jerusalén para la Pascua enciende la mecha. Las acciones de Jesús se tornan cada vez más provocativas. Su entrada triunfal, su aclamación como rey y la violenta purificación del templo fueron desafíos abiertos al Sanedrín, la corte suprema judía, y, por extensión, a Roma. El sumo sacerdote Caifás, un político astuto, concluye que Jesús representa una amenaza para la frágil estabilidad de la nación. Es mejor que un hombre muera por el pueblo, argumenta, que perezca toda la nación. La decisión de eliminar a Jesús estaba tomada. Solo necesitaban una oportunidad. Judas les da esta oportunidad. Se acerca a los enemigos de su amo y se cierra el trato. El precio, 30 piezas de plata. La cantidad específica era una terrible ironía. Probablemente se trataba de siclos tirios, la única moneda de plata pura aceptada para el pago del impuesto del templo, irónicamente acuñada con la imagen del dios pagano Melart. El dinero sagrado del templo se utilizó para pagar la traición del Hijo de Dios, cumpliendo la profecía de Zacarías y haciendo eco de la ley del Éxodo sobre el precio de un esclavo. En la última cena, la tragedia se vuelve personal. El anuncio de Jesús de que uno de los 12 lo traicionaría conmociona al grupo. La pregunta,
Soy yo, Señor, corre de labios en labios. Al entregarle a Judas el pan mojado, Jesús lo identifica no con una acusación pública, sino con una intimidad dolorosa. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Con estas palabras, Judas se levanta y se sumerge en la oscuridad de la noche. Los engranajes de la traición son ahora imparables. En Getsemaní, la traición se consuma. La señal de Judas es la máxima perversión de un gesto cariñoso. El beso, dado en la mejilla de su amo, transforma la amistad en condenación. Se desata el caos, pero el destino ya está sellado. El juicio rápido y la inevitable sentencia de muerte que le siguió destrozaron algo dentro de Judas. La realidad de su acto lo golpeó con la fuerza de un maremoto. Cualquiera que fuera su motivación, el resultado fue la muerte de un hombre al que ahora reconocía como inocente. Un frenesí de culpa lo abrumaba. Corrió de vuelta al templo, con la bolsa de monedas pesando como plomo. Irrumpió en el santuario y arrojó el dinero al suelo. Las monedas de plata se esparcieron por el suelo de mármol con un sonido agudo y acusador. Su grito es el de un alma en agonía: he pecado, traicionando sangre inocente. La fría respuesta de los sacerdotes selló su aislamiento: la responsabilidad es tuya. Abandonado por sus nuevos aliados e incapaz de regresar con los suyos, Judas se ve consumido por su propio infierno. Los evangelios nos dejan dos relatos sombríos de su fin. Mateo relata un último acto de desesperación: se ahorcó. Los Hechos de los Apóstoles pintan un panorama aún más grotesco, sugiriendo que cayó en un campo y su cuerpo se partió en dos. El dinero que devolvió, el precio de sangre, fue utilizado por los sacerdotes para comprar un terreno para el entierro de extranjeros, un lugar que se conocería para siempre como Akeldama, el campo de sangre. El legado de Judas, a la luz de las Escrituras, no es un enigma insoluble, sino una advertencia solemne. Su historia no terminó con su muerte en el campo de sangre, sino con la acción de los apóstoles restantes. En el libro de los Hechos, Pedro se presenta ante los discípulos, citando profecías del Antiguo Testamento, declara la necesidad de ocupar el puesto que Judas dejó vacante, el ministerio y apostolado que Judas dejó para ir a su propio lugar. La elección de Matías para reemplazarlo no fue un mero acto administrativo, fue la confirmación de que la elección de Judas lo apartó del plan redentor de Dios para la Iglesia. Aquí reside la paradoja central de la historia de Judas, tal como se presenta en la Biblia. Las Escrituras lo presentan como un engranaje en el cumplimiento del plan divino, un instrumento mediante el cual se cumplirían las profecías del sufrimiento del Mesías. Jesús mismo declaró: el Hijo del Hombre va, como está escrito de él. Esta es la soberanía de Dios en acción. Sin embargo, la responsabilidad personal de Judas nunca se ve disminuida ni excusada. En la misma frase, Jesús lanza la terrible advertencia: pero ay de aquel hombre que traiciona al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. La predestinación divina no anuló la culpa de su elección. La Biblia describe su tragedia no como una víctima del destino, sino como el resultado final de un corazón corrompido. A diferencia de Pedro, quien también traicionó a Jesús con sus negaciones, pero encontró el camino del arrepentimiento genuino y la restauración completa, el remordimiento de Judas solo lo llevó a la desesperación. Los evangelios son claros sobre sus motivaciones: la avaricia que lo llevó a robar del tesoro público y un corazón que, según Lucas y Juan, se abrió a la influencia directa de Satanás. Así, la historia de Judas Iscariote, según la Biblia, no termina como una pregunta abierta, sino como una declaración definitiva y trágica. Es la historia de cómo el privilegio más íntimo, caminar con Dios en la carne, puede intercambiarse por la ganancia más vana. Demuestra que la sola proximidad a Jesús no garantiza la salvación. Y, finalmente, es una advertencia oscura y eterna de cómo una elección, nacida de la oscuridad del corazón humano, puede transformar el llamado a la gloria en el camino a la perdición.